dos números diferentes de x1 y x2 van a tener dos valores funcionales diferentes, o mejor aún, si vemos la gráfica de la función, no podemos repetir valores de y. Entonces la idea es que tenemos una prueba de la recta horizontal. R mayúscula y H mayúscula. Y esta prueba, a mí me gusta más escribirla, digamos, por medio de las gráficas. Entonces, digamos, vamos a tener una función 1 a 1. Si graficamos una función y cuando trazamos una recta horizontal, solo estamos tocando la curva en un punto. Entonces aquí solo pongamos XY y XY. Una pregunta. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la función inversa y función 1 a 1? Ah, que la única función que va a tener inversa va a ser la 1 a 1. Ah, Como condiciones. Ajá, es como una condición. Entonces, cabal, ahí me faltó decir, digamos, por qué queremos analizar que las funciones sean 1 a 1. Entonces, digamos, esta es 1 a 1, pero esta otra que es como una... Pongamos esta, ¿ves? Esta me gusta. Entonces, esta no va a ser 1 a 1. Y, digamos, pues esto lo pueden demostrar, cabal, con un argumento gráfico. Entonces, la idea es que si esto lo queremos escribir en palabras, vamos a decir que una función es 1 a 1. Sí y solo sí. Eso significa que son conceptos equivalentes. La recta horizontal y es igual a b intersecta a la gráfica de y es igual a f de x en un solo punto, a lo más en un solo punto. Y esto se puede desmenuzar más, pero entonces uno puede decir que una función no es 1 a 1 si una recta horizontal está tocando más de 2 o 3 partes de la gráfica. Entonces aquí, digamos, tenemos esto. Y antes de ver estos ejercicios voy a explicar, digamos, por qué nos interesa ver que las funciones son 1 a 1. Porque vamos a encontrar de que las únicas funciones, ¿sí?, que van a tener inversa son las 1 a 1. Son las funciones 1 a 1. Entonces, piensen esto como una condición. Función 1 a 1 es una condición para tener una inversa. Antes de ver los ejercicios, vamos a analizar algunas funciones que ya conocemos y que tal vez o posiblemente ya podemos descartar como funciones que no van a ser 1 a 1. Entonces tenemos varias funciones que no son 1 a 1. las de potencia par. Potencia par. Entonces todas las potencias pares se descartan. ¿Por qué? Porque van a ver que todas las gráficas de las potencias pares van a tener como que simetría. Entonces van a tener unas gráficas que pueden tener esta forma o como una parábola. Entonces todas las potencias pares no van a ser 1 a 1, porque claramente se miran que tras una recta horizontal y la vamos a tocar en por lo menos 2 puntos. Otras que no van a ser es, digamos, las funciones pares en general. Entonces, digamos, si tenemos algunas funciones pares donde f menos x es igual a f de x, estas son otras que no van a ser funciones 1 a 1. Entonces, digamos, aquí puedo graficar una función par de esta forma. Y esto es un argumento válido para que me digan que por qué una función no es 1 a 1. Si ya es una función par,
sabemos que no puede ser 1 a 1 porque aquí hay dos números diferentes de x, digamos un 1 y un menos 1, y comparten el mismo valor funcional. Otras que no van a tener tampoco, que ya no van a ser 1 a 1, aunque no tengan simetría, son funciones con múltiples interceptos en el eje x. Entonces, digamos, si tenemos una gráfica y encontramos sus interceptos, digamos 2 o 3, pongamos ahí 3, y digamos queremos continuar esta gráfica y digamos que empezamos así. Luego, para completar esta gráfica, ¿qué se imaginarían que podemos hacer? Vamos a hacer algo así, pero como aquí tengo que volver a regresar, entonces aquí como regresé, en estas partes la función deja de ser 1 a 1. Entonces esta tampoco no es 1 a 1. Y todos estos, como pueden ver, estamos tratando de buscar excepciones para determinar, para distinguir entre una función 1 a 1 y una que no lo es. Entonces ahorita ya podemos finalmente hacer ejercicios de este tipo de funciones. Este sería el ejercicio, digamos, 1, sí, yo creo que es el 1, y es de la página 36 del cuaderno de trabajo. Podemos hacer varias variaciones de este ejercicio. Ejercicio 1. Determine si las siguientes funciones y las funciones dadas son 1 a 1. Y yo creo que la primera, no sé si era un f de x, x a la cuarta menos 16x al cuadrado. Y si no, podemos trabajar una variación. Sí, yo creo que es como esta. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito? Aquí hay varias formas de argumentar de que la función es 1 a 1 o no es 1 a 1. ¿Cuál siente que es la más rápida? Ya vimos que es potencia Sí, par. potencias pares. Entonces, como son potencias pares, no es 1 a 1. Pero ni siquiera empezamos. 6 para x a la 4 menos 16x a la 3. Ah, ese está más interesante, ese me gusta. También podemos ver esa variación. La segunda es, esta es función par, entonces como es función par, tampoco no es 1 a 1, porque aquí es igual f de menos x. X a la cuarta, porque esa potencia, ese número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Y luego menos 16x al cuadrado. Entonces por esto no es 1 a 1. La siguiente razón es cuáles interceptos tenemos con el eje x. Miremos entonces, x a la cuarta menos 16x al cuadrado es igual a 0. Entonces tengo x al cuadrado por x al cuadrado menos 16. Y puedo, digamos, hacer esta diferencia de cuadrados. Puedo continuar factorizando. X menos 4 por x más 4 es igual a 0. Entonces hay como que hay múltiples interceptos. Hay un 0, un 4 y un 2. Ajá, 0, 0, 0 menos 4 y 0 es igual a 4. Entonces como tengo múltiples interceptos, no es 1 a 1. Porque aquí puedo ver claramente que si evalúo esta función en 0 y la evalúo en 4, yo creo que esto está un poco mal, sí. Es al revés. De menos 4,0 y 4,0. Si escribo estos, entonces ahí sí tendríamos una que ni siquiera es función, es relación. Entonces menos 4,0 y 4,0. Entonces esta no es 1 a 1. La última es por medio de una gráfica. Yo siento que para este problema sí es la más larga, pero igual podemos utilizar una gráfica. ¿Cómo graficaríamos esta función? Poner aquí x y aquí y.
esta función x a la cuarta menos 16x al cuadrado. No la podemos graficar con mucha precisión, pero sí por lo menos nos podemos hacer una idea. ¿Sí? Con el vértice vamos a tener un problema, porque como vamos a ver, solo para orientarnos un poco, f de 5 es igual, digamos, a un número bien grande, 5 a la cuarta menos 16 por 25. Entonces este nos va a quedar un número positivo. No sé exactamente cuál es, pero digamos es un número positivo y cada vez se va a ir volviendo más y más grande. Sí. Para pues si tiene inversa, porque yo te puedo preguntar después, encuentre la inversa de esta función, simplemente no tiene inversa. Y luego digamos cómo encuentro f de 1, solo para orientarnos un poco. 1 menos 16 es igual a menos 15. Entonces como que en algún momento tenemos números positivos, luego negativos, luego nos mantenemos en negativos y finalmente vamos a tener números positivos en y. Entonces, ¿cómo haría esta gráfica? Sí, como una W. Aquí estos puntos no están determinados de manera muy exacta, o sea, aquí no sé exactamente dónde están, pero la idea es que gráficamente no estamos satisfaciendo la prueba de la recta horizontal. No lo es por la prueba de la recta horizontal. Entonces el siguiente problema que tenemos es bien bonito porque es otra función que puede ser difícil de graficar, pero también esta tiene una forma bien bonita de graficarse. Pero también hay varias razones por las que esta sería 1 a 1 o no. No. No, porque ¿cuál sería tu razón? Sí, es una función par. Que evaluado en menos x es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces esto se vuelve positivo. Entonces como tenemos la misma función, esta es una función par. Y por ser par no es 1 a 1. Ahora podemos ver la x a la 4 menos 16x a la 3. Ah, sí, esa la podemos ver. Esa es la más bonita, porque esa sí necesito la gráfica. Lo único es que quiero ver, digamos, cómo graficarían esta función, porque esa es una función que sí hay que graficarla de manera un poco rápida, porque siempre que miremos esto tenemos que recordarnos que esta está asociada con otra función que es más fácil de graficar. Bueno, ahí no sería función, ahí solo sería ecuación. Y es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces, digamos, ¿cómo puedo graficar esta función? Lo que puedo hacer es que elevo al cuadrado y luego el menos x al cuadrado lo traslado al lado izquierdo. Y esta ecuación es una circunferencia. Solo que aquí tenemos que tener cuidado a la hora de graficar esta función, porque una circunferencia es función o no. Es relación. Entonces, como esta sí es función, tengo que... Sí, solo la mitad. Entonces, esta es una forma muy bonita de graficar y rápida de graficar esta función. 4,0 y menos 4,0. Una mitad positiva porque no hay... Ajá. Sí, si tuviera aquí un menos, entonces la reflejo y ahí se me queda la circunferencia inferior. Entonces, otra vez, esta es otra que no es 1 a 1 por la prueba de la recta vertical. Horizontal. ¿Sí? Ajá. No, porque como tengo que reemplazar x por menos x, es como que tuviera 16 menos paréntesis al cuadrado. Entonces, cuando quiera hacer menos x, este termina dentro. Entonces, menos x por menos x es igual a... Sí, al cuadrado.
Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque digamos si aquí si tuviera un cubo, entonces ahí sí se vuelve más 16 más x. Entonces el otro problema que tenemos es el siguiente, yo creo que era 16 menos x al cubo o 16 más x al cubo. Sí. ¿Ese cuál tenía? Un 16, un 4. ¿En la B? Ah, el C. Ah, es 5 más 4 x al cubo. Ah, es que yo creo que alguien más me preguntó x a la cuarta menos 16 x al cubo. Sí, ese lo vamos a hacer después de este. Entonces solo nos queda este otro. Entonces digamos, ¿cómo graficamos esta función? El 4x al cubo es relativamente fácil de graficar. Digamos, primero voy a graficar el 4x al cubo. ¿Cómo sería la gráfica del 4x al cubo? Tiene como que esta forma. Donde aquí en x es igual a 1 estaríamos pasando en 1,4. Pero ahora si quiero graficar 5 más 4 por x al cubo. Sí, la subimos 5. Entonces esta empezaría en 0,5. Aquí les tengo varias preguntas interesantes. Pero igual, aquí ya hicimos la gráfica de esta función. Desplazada 5 unidades. Voy a borrar el 4 por x al cubo. Como van a ver gráficamente x al cubo y 4 por x al cubo no se van a diferenciar mucho. Solo que la 4x al cubo va a estar más alargada, alargada verticalmente por un factor de 4. Entonces, si miran esta gráfica, ¿creerían que es una función 1 a 1 o no? Sí, digamos, puedo trazar varias rectas horizontales y solo estoy tocando la gráfica en un punto, lo más. Entonces, esta sí es 1 a 1. Entonces hay que verlo siempre por la forma gráfica. Para la 1 a 1 sí la mejor es con forma gráfica porque andar comprobando de que si x1 es diferente de x2, entonces fx1 es diferente de fx2, esto ya es más complicado porque algebraicamente, por lo menos las no 1 a 1, uno más que todo encuentra excepciones, contraejemplos, cuestiones donde esté fallando esa definición, pero esto sí es más difícil de verificar algebraicamente. Pero entonces lo bonito es que digamos, ahora puedo encontrar la inversa de esta función. ¿Cuál sería la inversa de esta función como es 1 a 1? Ajá. Voy aplicando funciones inversas para que al final todo me quede en términos de x. Entonces resto 5, y menos 5 es igual a 4 por x al cubo. Luego, ¿qué haría? ¿Dividiría o sí, se divide, ajá. Y luego finalmente lo que hago es que para cancelar este cubo elevo todo a la 1/3. Dejarlo todo en términos de x. Ajá. Entonces aquí resulta que voy a ponerlo esto ya como función de raíz cúbica. Que esta función que estoy escribiendo acá es la inversa de h. Entonces voy a decir que la inversa de h es h a la menos 1 de y, raíz cúbica de y menos 5 partido 4. Entonces aquí hay un problema adicional, una buena sugerencia que me hicieron. Un f de x que es igual a x a la cuarta. Me faltó aquí algo. ¿Es esta función impar o no? Aquí es igual a h de menos x. El 5 queda como está y este otro me queda menos 4x al cubo. Y aquí tenemos un problema porque menos h de x es igual a menos 5 menos 4x al cubo. Entonces, como estas dos funciones no son iguales, esta no es impar. Y se puede en lugar Ya no es ni par ni par. Ni par ni impar. Sí, porque si esta la reflejan respecto al origen, les queda una gráfica así bien rara, algo no como es que... par y tampoco es par. Ajá, no es ni par, y obviamente esa no es impar porque por este término x al cubo. Entonces esta es bien bonita, es una función que no es impar, pero aún así es 1 a 1, tiene su inversa. Y si les pregunta aquí reflexiones respecto al origen y respecto a los ejes, les van a quedar gráficas sumamente Para interesantes. saber si es impar hay que hacer h de menos x o Sí, menos h.
menos por h de x. Y si son iguales es impar y si no, no es impar. Si son iguales, impar y si no, es par. Ajá. Entonces aquí, digamos, con esta función, ¿cómo podemos verificar si es 1 a 1 o no? Y la podemos graficar o hagamos algo más fácil. ¿Cuáles serían los ceros de esta función? ¿Cómo sacar el dominio? Ah, bueno, el dominio aquí son todos los reales. Entonces el dominio, como pueden ver, no ayuda mucho para determinar que sea 1 a 1. Pero entonces aquí, digamos, factorizo x a la cuarta menos 16x al cubo. ¿Cuál sería ahí el factor común? La gráfica de esta función está bien interesante. No la vamos a hacer porque sí, digamos, estoy pensando en una función cúbica, pero solo tiene dos ceros, entonces esa gráfica es sumamente interesante. Pero observen qué sucede aquí. Ya encontraron dos números diferentes que tienen el mismo valor funcional. Entonces, como aquí hay múltiplos interceptos con el eje x, no es 1 a 1. Entonces, siempre y cuando haya una X con una potencia par, así era una combinación. Y podría ser todavía 1 a 1, pero es que tendrías que verificarlo. Ahí sí tendrías que verlo caso por Pero caso. entonces podríamos hacerlo o por gráfica o buscando los interceptos. Sí, gráfica o interceptos. La forma que es más rápida yo siento que es por interceptos. Entonces ahorita solo terminamos la clase de hoy con la definición de función inversa y ya para encontrar las inversas es lo que vamos a hacer el día viernes. Si queda tiempo vamos a también estar haciendo más gráficas con traslaciones, reflexiones y bueno, alargamientos si la función es relativamente fácil. Entonces la idea es cuál es la definición de una función inversa para consolidar. Entonces sea f una función 1 a 1 con dominio. Voy a decir que el dominio es A, es un conjunto A y rango B. Entonces, ya satisfaciendo estas condiciones, la función inversa f de menos 1 es la función con dominio, pero aquí el dominio es B, no es A. Es la definición de una función inversa. ¿Ah? Es la definición. Sí, es la definición con dominio B y rango A que satisface. Entonces la idea es que si tenemos y es igual a f de x, de alguna forma tenemos que resolver para x. Entonces al resolver para x nos queda en términos de y. Entonces esto es toda la definición de la inversa. Comienzan en y en función de x y terminan en x en función de y. Y cuando encuentren esa función, esa es la función inversa, con propiedades bien importantes. ¿Qué es lo que nos sirve para verificar si una función es inversa de otra? Se cancelan entre sí, entonces aquí es igual f de f inversa de algo. Si se cancelan entre sí, ¿qué es lo único que queda? Algo. Y aquí es igual f inversa evaluado en f, vamos a poner aquí lo que se cancelan estas dos, entonces solo escribimos lo que nos queda ahí. Este triangulito cuadrado es algo. Sí, es algo, no sabemos qué es, pero la ventaja es que f y f inversa se cancelan entre sí. Que como pueden ver, eso era lo que estábamos haciendo cuando estábamos encontrando la inversa de esta función. El menos 5 se cancela con el 5, el 1 partido 4 se cancela con 4 y el 1 a la 3 se cancela con el 3 cuando hacemos la potencia. Yo creo que muchas gracias. Para repartir. Un minuto antes, pero yo creo que ya...
también se puede en el libro Pixel. De nada.